dos opciones. Uno es docencia, que para docencia normalmente es para los alumnos de medicina, aunque hay otras especialidades de las ciencias de la salud que también necesitan, ¿no? Como puede ser fisioterapia o enfermería o odontología o podología. Pero normalmente el destino es para docencia, alumnos de medicina, primero y segundo curso cuando hacen anatomía, y luego para investigación pues mil cosas, ¿no? Es decir, cirugías que están programadas de alto riesgo, habría que practicarlas antes, gente que por ejemplo no sabe cómo hacer una cirugía y tiene que aprenderla, como una artroscopia o cualquier otro tipo de abordaje quirúrgico que fuera necesario. eh, eh, Marcas que a lo mejor o empresas que están desarrollando una prótesis o cualquier tipo de equipo médico también, y hiciera falta probarlo. O sea, todo este tipo de cosas es para lo que se pueden utilizar los cuerpos donados.